levantarme hoy, lo primero que tiendo a leer el New York Times, y me encontré con un artículo cuyo titular era Irlanda, un país rico, pero que no es feliz. Ay, Obviamente, el articulista, cuando elabora estos títulos, procura seducir al lector en esta especie de bombardeo digital que hay de información. Obviamente usted tiene que instrumentar un texto que conecte con el lector. Y yo conecté con ese artículo. Y cuando lo leo, lo que el articulista procuró proyectar es la situación que está afectando a los irlandeses, de que a pesar de ser uno de los países con los más altos índices de PIB per cápita, hablamos de más de $100,000 anuales que recibe en promedio el irlandés, hablamos de que esos $100,000 representan más del doble de la media en la Unión Europea, para que tengamos una idea de los niveles de riqueza que se está produciendo allí. Un país donde la población ronda los 5.700.000 y tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, de más de $300,000 millones o 300 billones de dólares. O sea, hablamos de un país realmente rico. Y a pesar de esa riqueza, por allí hay muchas preocupaciones por problemáticas como la deficiencia en materia de viviendas, como situaciones de inseguridad, que acorde a los estudios que se realizan son las principales quejas de los irlandeses. Y fíjense cómo siendo un país rico la población como quiera se queja. Inclusive se habla de la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha tenga cierto ascenso político producto de la insatisfacción de la gente. Una insatisfacción en medio de un momento de apogeo económico, en medio de una producción de riqueza histórica, en medio inclusive de un crecimiento poblacional que es, Irlanda de los pocos países que hoy día, para el 2024, tiene menos habitantes de los habitantes que tenía a mediados del siglo XIX. Prácticamente todas las naciones del mundo tienen hoy más habitantes que los habitantes que tenían en el siglo XIX. Sin embargo, en Irlanda, de 6,5 millones de habitantes que tenían en el siglo XIX, hoy tienen 5 millones y pico. Un fenómeno único en el mundo. Sin embargo, los irlandeses se están quejando de la situación económica en Irlanda. ¿Por qué traigo a colación el caso irlandés? Porque hay que reconocer que es propio y característico de la misma condición humana tender a ser pesimista frente al futuro. Fíjense cómo los Estados Unidos, a pesar de ser la principal potencia política y económica del mundo, de cada 10 ciudadanos, casi 8 dijeron en el proceso eleccionario que recién aconteció que la situación económica era su principal problemática y que esa problemática iba a incidir a la hora de esto decidir por quién votar. Y en efecto, votaron contra el gobierno demócrata, entre otras razones, pero también estuvo la situación económica en los Estados Unidos. Si llegamos por los predios de la República Dominicana, fíjense, señores, cómo, a pesar de que nuestro país ha venido experimentando un significativo crecimiento económico, inclusive avalado y certificado por los organismos internacionales, un crecimiento que para este año va a rondar el 5%, el más alto de todos los países de la región, el más alto de todos los países de la región, con crecimiento en el sector turístico, con crecimiento en las exportaciones, con crecimiento en las remesas que se reciben, con crecimiento también en la venta de rubros importantes como el cigarro, entre otros, que representan un pilar fundamental en nuestras exportaciones, pero también con crecimiento importante en la inversión extranjera, que este año va a superar los 4,000 millones de dólares. A pesar de esas buenas noticias, vemos cómo a la ciudadanía le afecta una especie de pesimismo, una especie de ver el horizonte, en vez de colorido, lo ve un tanto grisáceo. Entonces, en medio de todo esto, vimos ya como el gobierno anunció a días de finalizar el año, hablamos ya de unos 40 días que faltan para finalizar este año 2024, el gobierno anunció primero en la semanal que se iban a inyectar más de 30,000 millones de pesos en doble sueldo y en regalía pascual, pero ahora se anunció que el Banco Central va a liberar más de 35,000 millones de pesos de las reservas legales que están ahí de los bancos de la República Dominicana. ¿Qué se pretende hacer con esto? ¿O para qué se va a focalizar fundamentalmente estos recursos? Más de 35,000 millones de pesos. Se habla de que
14.000 millones de pesos de esto se van a utilizar para financiar viviendas de bajo costo y unos 21.000 millones de pesos para financiar la construcción de viviendas y para financiar viviendas que no necesariamente tienen que ser de bajo costo. Yo creo que el gobierno con esta iniciativa obviamente demuestra el compromiso que tiene con mantener los cimientos de la economía dominicana, pero sobre todo con mantener la dinámica que ha sido la que ha garantizado que este país sea uno de los que mayor estabilidad política, social y económica ha exhibido en toda la región en las últimas décadas. Y para esto ha sido fundamental garantizar ese crecimiento económico que con la gestión del presidente Abinader ha quedado evidenciado que es un crecimiento sano, que es un crecimiento que cumple con los cimientos, con los principios básicos y que es un crecimiento que está acompañado de políticas tendentes a fortalecer la institucionalidad del país, tendentes también a reducir los niveles de corrupción en el país, pero también tendentes a reducir ese poder omnímodo del presidente de la República cuando éste, teniendo mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, en vez de procurar la reforma constitucional para expandir sus poderes, lo que hizo fue modificar esa constitución para reducir sus poderes, pensando más que en sus propios intereses, pensando en los intereses de la República Dominicana. Panorama FM 96.9